días, somos Berta y Carla y hoy ha venido a darnos una charla Enrique Serrano y le vamos a hacer una entrevista. Bueno, un placer que estés aquí, Enrique, y cuando quieras empezamos con las preguntas. Genial, muchas gracias, un placer estar con vosotros. ¿Cuál consideras que es el mayor error que cometen las empresas en cuanto a seguridad informática? Sí, el mayor error que veo en las compañías cuando son ciberatacadas o cuando ya han sido atacadas y ya no hay nada que hacer, pues y decirlo, solo queda reaccionar, es las personas. Muchas veces nos enfocamos en tener el mejor antivirus o la mejor herramienta de protección, pero nos olvidamos de que la gente es luego la que comete el error en la gran mayoría de ocasiones. Por eso yo siempre digo que es muy importante invertir en ciberseguridad a nivel tecnológico, pero muy importante la parte de las personas. O sea, que la gente esté preparada, que la gente sepa por dónde le va a llegar el ciberataque, o a veces más importante, saber qué vas a hacer cuando ya te han atacado. Porque a mí me gusta a veces decir que la pregunta no es, digamos, si te van a atacar o no, o si vas a ser víctima de un ciberataque, sino cuándo lo vas a ser. O sea, hemos visto hoy en la conferencia, hemos sacado algunos datos donde 9 de cada 10 empresas en España, por ejemplo, el año pasado, han sufrido un ciberataque. Pues si ya partimos de la base de que el 90% de empresas van a ser atacadas, ¿qué hacemos cuando nos han atacado? ¿Cuál es la primera acción que vamos a llevar a cabo cuando hemos sufrido un ciberataque? Y eso a nivel de empresa y a nivel personal. Eso lo hemos comentado también con la gente hoy. Oye, mañana si os roban el Instagram, si os roban cualquier red social, el correo electrónico, ¿cuál es el primer paso que haríais? Tener eso pensado de antes parece que no, pero puede marcar la diferencia a responder bien un ciberataque. Que eso muchas veces veo en las empresas que cuando les atacan, con ese momento de tensión y nerviosismo, cometen más errores aún y empeoran la situación, por haber estado preparados de antes. En tu experiencia, ¿qué tipo de ataques cibernéticos son más comunes hoy en día y cómo pueden prevenirse? Pues los ataques más comunes que estoy viendo están relacionados con el correo electrónico, la gran mayoría, y a nivel masivo. Es decir, no es lo mismo que yo quiera hackearte a ti o que quiera hackear al presidente de un país, a que diga, voy a enviar 1 millón de correos electrónicos, con que un 2 o un 3% de ellos caiga en la trampa, ya va a ser más que rentable. Porque al final, ¿cuánto cuesta enviar un correo electrónico? Pues muy poquito, a veces nada. Y claro, eso los malos lo saben. Por eso yo lo que más suelo ver es correos electrónicos, por eso muy atentos a los ficheros adjuntos, muy atentos a, por ejemplo, también temas relacionados con redes sociales, de que nos dicen, tu cuenta ha sido verificada, o una cosa que, por ejemplo, está pasando últimamente, te llega el código de verificación al correo y alguien te escribe de repente por WhatsApp o por otra aplicación de mensajería y te dice, te ha llegado un código rápido al correo, pues me he equivocado, he puesto el tuyo en vez del mío, ¿me lo puedes compartir? Entonces, y ahí ya caes en la trampa, no hay que compartir ese código, por ejemplo. O sea, todo eso suele estar relacionado con la gente y con el correo electrónico. Y luego llega una cosa más novedosa, como por ejemplo que te ponen una multa que es de mentira en el coche, con un código QR, que cuando lo escaneas para pagar la multa que es falsa, te roba la tarjeta. O sea, luego hay unas cosas más innovadoras que van apareciendo en el día a día, pero la realidad yo te diría, la gran mayoría, correos electrónicos y ataques a gran escala, que a ver quién cae en la trampa, pues quien caiga, pues ha caído. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial en relación con la seguridad informática? Pues el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad informática lo veo ya fundamental, porque si yo puedo usar ChatGPT, los malos también. Por lo tanto, estoy obligado a usar la inteligencia artificial para defenderme, porque los malos la usan para atacarme. Por lo tanto, los ataques son mucho más sofisticados, la utilizan o como herramienta para generar nuevos malwares, nuevas formas de ataque, o como base de conocimiento, por ejemplo, para adivinar contraseñas. Y claro, eso con los buenos, los que nos dedicamos a esto del mundo del bien, tenemos que protegernos ante esas nuevas amenazas que gracias a la IA están llegando. Por eso se puede utilizar la inteligencia artificial para prever un ataque o para relacionar puntos que a lo mejor un humano no puede relacionar y todos juntos te das cuenta que te están atacando. O sea, hay muchos casos de uso muy interesantes del buen uso de la IA para la ciberseguridad, desafortunadamente también malos casos de uso, y esto al final es como todo. Y cuando surgió el tema de la programación, los ordenadores, el iPhone, móvil, si usas la tecnología para algo malo, el problema es más bien cómo la usamos y no la propia tecnología. Hay gente que critica un poco a la IA, a veces en temas de seguridad informática, y yo opino que es como todo. Oye, la tecnología como tal no tiene por qué ser buena o mala, sino cómo la utiliza ya el ser humano. ¿Qué te atrajo al baloncesto y cómo lo incorporas en tu día a día? Pues yo empecé desde muy pequeñito jugando al baloncesto en el colegio, pues bueno, me gustaba hacer deporte y tal, y fui creciendo en ese mundillo y el baloncesto siempre me ha aportado algo que se tiene, o sea, es algo diferente que se siente. Cuando tú a otra persona le dices que juegas al baloncesto, como que ya te miran distinto porque sabes lo que has vivido. Y ya no es lo típico de trabajar en equipo, que por supuesto también, sino ese compromiso, ese tener un compromiso con un equipo, un compromiso contigo mismo, querer mejorar, aceptar la derrota, saber frustrarte. Creo que desde muy joven te enseñan muchos valores que en la vida te van a ser muy útiles. Y luego además yo tuve la suerte
de que en el Colegio San Agustín, con Juanjo, por ejemplo, me dio la oportunidad de ser entrenador. Entonces pude ser jugador, luego pude ser entrenador y también aprender a cómo gestionar personas, siendo muy jovencito, de hecho, que luego cuando a veces me preguntan por mi startup o por Hackrocks de qué es lo que más te ha costado a día de hoy, muchas veces digo las personas. No porque sean malas o buenas, sino porque cada persona es un mundo, cada persona tiene sus necesidades, sus objetivos en la vida, sus problemas, sus cosas, y eso ocurre igual incluso en un equipo de baloncesto. A lo mejor hay uno que le gusta más tirarse la canasta final, a lo mejor a otro no le gusta tirarse esa canasta final y le estás obligando a hacer una jugada que se la tille. O sea, creo que hay cosas en la vida que aprendí de muy jovencito gracias al baloncesto. ¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante que has tenido en tu carrera profesional hasta hoy? Yo te diría claramente el emprendimiento. He vivido en gran empresa como IBM, he estado en otras startups como Simulate, pero yo creo que el mayor reto que he tenido, que nunca pensé que fuera a serlo, ha sido el emprender y el tener tu propia compañía. Suena muy bien ser tu propio jefe, suena todo muy bien, pero al final es más duro de lo que la gente transmite. O sea, si no lo tienes claro, no tienes pasión, no te gusta y lo tienes 100% claro, sin una más mínima duda, lo normal es que no salga bien. O sea, tienes que tenerlo muy claro siempre. Y conozco gente, amigos míos, que han terminado cerrando la empresa, negocios que no han funcionado y que siempre, al final, tiene muchas implicaciones negativas haber cerrado un negocio, por lo que sea. Otras positivas, por supuesto. Pero el tenerlo muy claro y el saber afrontar, pagar las nóminas de la gente, hay que cumplir con muchas cosas, de temas legales, temas de repente yo, que vengo del mundo más hacker oscuro de técnico, que me sacabas de un ordenador y, bueno, me perdía, de repente tienes que saber gestionar números, finanzas, contabilidad, de impuestos, o sea, una empresa es mucho más que solo tener una buena idea. Y eso lo aprendes, en mi caso, a base de prueba y error. Y yo creo que en mi carrera ha sido uno de los retos más grandes que he tenido y que estoy teniendo, que llevamos ya casi 5 años con la empresa. Mucha gente me dice ya que incluso es un éxito no haber caído en el segundo año, que en el segundo año hay como un precipicio que muchas caen. Pero yo creo que ese sin duda ha sido mi mayor reto a día de hoy, sobre todo a nivel profesional, porque es más fácil de lo que parece, lo cuentan muy bonito hasta que estás dentro y te das cuenta de la responsabilidad y lo que tienes que hacer. Por eso, no me arrepiento, me gusta la experiencia y creo que estoy aprendiendo mucho, pero hay que tenerlo muy claro. ¿Qué habilidades no técnicas consideras importantes para tener éxito en el ámbito laboral? No técnicas. Pues mira, es una pregunta que me gusta mucho, sobre todo porque en el mundo de la ciberseguridad es muy común ver gente muy técnica. De hecho, amigos míos me dicen, yo sé cómo un ordenador va a reaccionar, no cómo una persona va a reaccionar. Por lo tanto, no quiero relacionarme con personas. Entonces, los más frikis, que se nos llama, me incluyo, a veces como que nos cuesta más relacionarnos o como estamos todo el día con nuestro ordenador, como ahora con nuestro ChatGPT de turno, que siempre te habla fenomenal, y sabes más o menos por dónde va a salir, oye, cuando luego vas al mundo real tienes que enfrentarte a un cliente, tienes que enfrentarte a pagar impuestos, tienes que enfrentarte a un alquiler, una hipoteca. O sea, cuando luego la vida te das cuenta de lo que es, cuando eres más mayor, creo que es muy importante saber relacionarte con los demás y me refiero a hablar. O sea, ya poder hoy, como hemos hecho hoy, que ha salido algún voluntario del escenario, no tener miedo a salir del escenario, hablar delante de gente, superar ese miedo, forzarte quizá un poquito. Por ejemplo, saber transmitir o traducir cosas de tu mundo. O sea, imaginad, estamos hablando antes de que hablamos de marketing, por ejemplo, que os gustaba el marketing o estáis viendo qué hacer, abogados. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo con un abogado, a veces le pido que sea igual de comprensivo que soy yo cuando hablo con gente que no es técnica. O sea, yo cuando hablo de hacking no puedo empezar a hablar de ceros y unos y temas binarios porque la gente se va a perder. Y a veces con los abogados me pasa al contrario. Digo, oye, me estás hablando en unos términos que no entiendo lo que me estás diciendo. Digo, igual que yo no te hablo de binario, no me hables tú en términos reales, ¿no? Entonces, a todos los niveles creo que es importante eso, saber comunicar, saber hablar, saber ponerte delante de un escenario, saber escuchar, saber esperar el momento, tener sangre fría para tomar algunas decisiones. Bueno, cosas que se aprenden en la vida que lamentablemente en mi mundo de los hackers nos faltan muchas, porque al final nuestro día a día no nos da para practicarlas. Entonces yo a veces me intento forzar en eso. Pues oye, me gusta de pequeñito yo hacía magia y aprendí a hablar en público gracias a la magia y me ha venido bien para luego los ordenadores. Bueno, intentar que si no lo hacéis en vuestro día a día, a mí siempre me gusta pues eso, intentar sacar un huequecito para practicar cosas del día a día. Se llaman ahora, está muy de moda los términos en inglés, soft skills, o sea, hablar en público y tal cosa. Parece una tontería y parece muy vendehumo, que queda muy bien decirlo, pero realmente es importante. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar una carrera en hacking o ciberseguridad? Los consejos que daría para empezar tu carrera en ciberseguridad desde una perspectiva más técnica, más de hacking, son los siguientes. Lo primero, te tiene que gustar. Hay mucha gente que se mete en este mundo porque ven que hay dinero, ven que hay trabajo, que está de moda, pues no me meto a ver qué tal. Eso suele salir mal. No siempre, pero yo lo que he visto es que suele salir mal. O sea, te tiene que apetecer, te tiene que gustar, te tienes que poner el paso en ello. Lo segundo, hay unas partes técnicas
que creo que son muy importantes, que te van a ayudar mucho en ese mundo. Porque cuando tú hablas de seguridad informática hablas de romper cosas o de proteger cosas porque tienen agujeros o brechas de seguridad. Tú para detectar esos agujeros o brechas tienes primero que conocer bien la tecnología. Si tú no sabes cómo funciona un ordenador, ¿cómo vas a saber por dónde esconderte y meterte dentro? Por eso yo digo que este segundo punto es muy importante, es saber de tecnología en general. O sea, antes de saber ciberseguridad tienes que saber tecnología. Y dentro de la tecnología yo me suele gustar recomendar 3 puntos. Lo primero, sistemas operativos. Si quieres saber cómo hackear un Windows o un Mac, tienes que saber Mac o Windows, si no, no vas a poder hackearlo o protegerlo. Si quieres, o sea, eso por un lado, sistemas operativos. Luego, redes. Entonces, si quieres, por ejemplo, interceptar una comunicación que va inalámbrica de Wi-Fi, tendrás que saber cómo funciona un paquete de Wi-Fi por el aire. Pues tienes que saber de redes. O, por ejemplo, de conexiones, que hay gente que no lo conoce, ya no solo es que tú te comuniques con un ordenador por Internet, hay ordenadores que se comunican entre ellos. Hay que saber ese tipo de conexiones, por ejemplo, cómo funciona. Entonces, sistemas operativos, redes y, por último, que quizá no es tan importante como estas otras dos anteriores, programación. La programación es fundamental, pero sí te ayuda a avanzar más rápido y a automatizar tareas, a ir mucho más rápido. Entonces, si tú ya sabes un poquito de programación, por ejemplo, Python, que ahora es muy fácil aprender y casi todo el mundo ya sabe lo que es Python y que es uno de los lenguajes, ya creo que superado a Java, el lenguaje más usado del mundo de programación, hay mucha información gratuita, es fácil. Entonces, por un lado, programación, por otro lado, redes y por otro lado, sistemas operativos. Con esa base, luego ya te recomiendo que entres en ciberseguridad. Porque hay gente que entra directamente y, oye, a lo mejor de repente hackeas o proteges una empresa, pero no sabes por qué lo haces, no tienes la esencia, no tienes una buena base. Y ese día que llegue, que va a llegar, que un ataque sea muy complejo, que tengas que bajar ahí al barro a programar, a hacer cosas raras, ahí te vas a perder. Y te vas a quedar ahí diciendo, ¿ya lo que hago? Y eso pasa mucho, lo estoy viendo mucho, porque hay gente que se mete en alguna cosa rapidilla a ver qué tal, y ya son hackers, y ya digo, son expertos de un día para otro. Y lamentablemente el mundo de la ciberseguridad es complicado, tiene que gustarte, es muy técnico y que siempre hay que estar al día. O sea, si, por ejemplo, si ayer sale la IA, hay que saber proteger y hackear, entre comillas, con IA. Cuando salió el metaverso, seguridad de metaverso. Cuando salió cloud, seguridad en la nube. Entonces, la ciberseguridad va en paralelo a todo. Es un nicho de mercado, es una oportunidad buenísima, pero hay que también poner los pies en la tierra y saber por dónde tirar. Descríbete con una palabra. Qué película, sí. Buf. No sabría deciros ahora así. ¿Una palabra de repente? No, con la. Lean. Me gusta. Si pudieses darle un consejo a todos los jóvenes que te están escuchando, ¿qué les dirías? Que piensen, o sea, un consejo que daría a los jóvenes que ahora nos puedan ver, o de hecho a los que he estado hoy aquí, os diría que penséis qué camino queréis seguir en vuestra vida, ya no solo a nivel laboral, también a nivel personal, y cómo os imaginéis cuando tenéis 20 años, cuando tenéis 30 años, cuando tenéis 40 años, y si lo que estáis haciendo hoy suma una piedrecita más para llegar a ese objetivo que os planteéis en 10, 15, 20 años. Nos hemos enterado de que un amigo tuyo ha alcanzado el éxito en el mundo del baloncesto. ¿Qué significa para ti que tus amigos logren sus sueños? Joder, pues casi lloro cuando me lo dijo. Bueno, de hecho lloré un poco. No, me encanta porque sé lo duro que es, ahora con la empresa lo valoro incluso más, pero sé lo duro que es perseguir tus sueños. A veces tus sueños no tienen por qué verse acompañados con el mundo laboral. A veces tus sueños no dan dinero, pero te encantan. Puede ser tu hobby haciendo tus sueños. O sea, el sueño de cada uno es muy particular. Gente que nunca los consigue y vive la frustración y eso es muy duro también. Y este amigo que comentas, efectivamente, he vivido momentos con él muy buenos, otros de mucha frustración. Y si no me equivoco, con 30 y muchos años ha conseguido su sueño. Que hay gente que te dice, si a los 20 y tantos ya no eres un triunfador, ya estás fuera, ya eres mayor. Bueno, pues hay gente que con 30 y tantos, bueno, y por ejemplo otro familiar mío, con 50 y algo años, de repente ganó, con un restaurante que tiene, ganó una estrella Michelin. Y él empezó con 50 y pico años. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene su momento. Yo siempre digo que hay que perseguir los sueños, pero siempre teniendo en cuenta que no por perseguirlos y por lucharlos muchos los vas a conseguir. Que eso a veces no se cuenta. Y te dicen, tú insiste que algún día llegará. Bueno, sí o no. Y hay gente que conozco también que lleva toda la vida intentándolo y no lo ha conseguido. Y otros, por ejemplo, que me comentaba este amigo mío, me hizo una ilusión tremenda. Me alegro un montón por él y bueno, ya está el tío ahora ya encantadísimo de la vida y muy feliz después de haber pasado mucho antes. Bueno, pues por último, ¿nos puedes recomendar un libro o película sobre tu trabajo? Mira, la serie Mr. Robot me gusta mucho porque el hacking que aparece en Mr. Robot, de hecho, si luego se replica en el mundo real, hackea de verdad. O sea, no es típica imagen de muchas pantallas verdes que ponen en las películas. En esa, por ejemplo, serie se hackea. Lo que no me gusta es que tiene muchos problemas de adicciones. Que sí, yo me dedico a eso y no tengo ninguna adicción. Y nos pintan a veces mucho como el hacker ahí con la capucha y adicto a cosas. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta de esa serie, que nos han puesto una imagen un poco mala a los que nos dedicamos a este mundo. Pero lo que es la serie, los tecnicismos,
es de las pocas series que de verdad muestran cosas reales y de hecho, si tú ves la serie y estás metiéndote en este mundillo, puedes intentar replicar lo que hace el personaje en tu ordenador de casa. Entonces, esa serie me encantó, pero mi película favorita de la historia siempre ha sido Matrix, que es del año 1999, que a veces veo películas del 2000 y mucho que digo, si están hasta peor hechas que la del 1999. Pero para mí mi película favorita, sin duda, es Matrix y aunque no haya tantos ordenadores, me encanta ese mundo así, un poco de ciencia ficción. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Igualmente. Que paséis un buen día. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias.